Leyendas de lo desconocido. Es hora de que apagues las luces y te sumerjas en mi historia. Mi nombre es Alejandro y soy periodista. No el tipo que se queda en la oficina escribiendo columnas de opiniones o cubriendo eventos sociales. Yo prefiero los misterios, las historias que nadie más quiere investigar. Así fue como terminé siguiendo la pista de la Tarasca, una criatura que, según las leyendas, habita en un pequeño y remoto pueblo de Francia. Todo comenzó con un correo electrónico de un lector anónimo. Si buscas una historia real de terror, ve a Troyes Croix y pregunta por la Tarasca. Adjunto venía un mapa antiguo del pueblo y algunas notas enmarañadas que hablaban de desapariciones y avistamientos. La curiosidad me ganó y decidí seguir la pista. Troyes Croix era un pueblo diminuto, casi olvidado por el tiempo. Las calles empedradas y las casas de piedra se alzaban como recuerdos de una época pasada. La gente me miraba con desconfianza cuando mencionaba mi propósito. Es mejor dejar eso en paz, me dijeron más de una vez. Pero yo no soy de los que se rinden fácilmente. Uno de los primeros en acceder a hablar conmigo fue Francisco, el anciano más viejo del pueblo. Me recibió en su modesta casa con una mirada que denotaba tanto sabiduría como tristeza. ¿Quieres saber sobre la Tarasca, muchacho?, preguntó con voz temblorosa, mientras encendía su pipa. Debes tener cuidado, esa criatura no es un simple cuento para asustar a los niños. Es real, y ha traído desgracias a nuestro pueblo durante siglos. La historia que Francisco me contó esa noche fue el inicio de mi descenso a un abismo de terror y desesperación. Según él, la Tarasca era una criatura mitad dragón, mitad serpiente, con un apetito insaciable por carne humana. Se decía que habitaba en las colinas cercanas del pueblo y que cada cierto tiempo bajaba a cazar. La última aparición documentada había sido hace más de 20 años, cuando un grupo de jóvenes decidió desafiar la leyenda y adentrarse en el bosque. Solo uno de ellos regresó, y lo que contó fue suficiente para que nadie más se atreviera a acercarse a ese lugar. Esa noche, mientras trataba de conciliar el sueño en la pequeña posada del pueblo, no podía dejar de pensar en las palabras de aquel hombre. ¿Qué había de cierto en sus historias? ¿Podía una criatura tan fantástica existir en el mundo real? Mi instinto de periodista me decía que había algo más, algo que debía descubrir por mí mismo. Mi primera mañana comenzó con una densa niebla cubriendo el pueblo. El aire tenía un aroma a humedad y a tierra mojada. Decidí comenzar mi investigación visitando el ayuntamiento, esperando encontrar registros antiguos que me dieran más pistas sobre la Tarasca. El edificio, una construcción de piedra envejecida, albergaba archivos polvorientos que parecían no haber sido tocados en años. La bibliotecaria, una mujer de mediana edad con gafas gruesas y expresión severa, me miró con curiosidad cuando mencioné mi propósito. Me condujo a una sección de archivos olvidados donde encontré periódicos amarillentos y libros de historia locales. Allí, entre las páginas quebradizas, descubrí relatos de desaparecidos, avistamientos y un patrón cíclico que me inquietó profundamente. La Tarasca no era solo una leyenda, parecía ser una maldición recurrente que el pueblo sufría cada generación. Con el sonido de las campanas de la iglesia marcando el mediodía, salí del ayuntamiento con una sensación de inquietud. Las historias que había leído en los archivos eran perturbadoras, pero no había pruebas concretas. Decidí hablar con más habitantes del pueblo, buscando cualquier pista que pudiera confirmar la existencia de la Tarasca. Me dirigí a la taberna local, un lugar donde los rumores y las historias suelen fluir libremente. La taberna estaba oscura y llena de humo, con un puñado de clientes esparcidos en mesas de madera desgastadas. El tabernero, un hombre corpulento y de expresión severa, me observó con ojos suspicaces cuando me acerqué a la barra. «Buenos días», dije, tratando de sonar amistoso. «Soy periodista y estoy investigando la leyenda de la Tarasca. ¿Ha oído hablar de ella?» El tabernero frunció el ceño y bajó la voz. «No es algo de lo que la gente aquí hable a menudo, pero si insiste en saber más, debería hablar con Madame Lefleur. Ella ha vivido aquí toda su vida y sabe más sobre esa criatura que nadie». Madame Lefleur resultó ser una anciana de aspecto frágil, que vivía en una casa vieja y desvencijada al borde del pueblo. Me recibió con una sonrisa amable, pero sus ojos mostraban una profundidad de tristeza y miedo. «La Tarasca», dijo en voz baja cuando mencioné a la criatura. «Mi abuelo solía contarme historias sobre ella cuando era niña.
Decía que era un monstruo horrible, con un cuerpo escamoso y una boca llena de dientes afilados. Nadie sabe de dónde vino, pero ha estado aquí desde que el pueblo tiene memoria. Madame Lefleur me contó sobre una noche en particular, hace muchos años, cuando un grupo de aldeanos decidió enfrentarse a la tarasca, armados con antorchas y herramientas de campo. Se adentraron en el bosque decididos a cazar a la bestia. Solo uno de ellos regresó, cubierto de sangre y con los ojos desorbitados de terror. Pereció poco después, murmurando incoherencias sobre la criatura. Desde entonces nadie se atreve a ir al bosque por la noche, concluyó Madame Lefleur. Dicen que la tarasca solo aparece cuando hay luna llena. Es entonces cuando debes tener más cuidado. Salí de la casa de Madame Lefleur con la piel de gallina y una sensación creciente de que me estaba adentrando en algo mucho más peligroso de lo que había imaginado. Las historias de los lugareños eran consistentes y llenas de detalles aterradores. Necesitaba más pruebas, algo tangible que demostrara la existencia de la tarasca. Esa noche, con una luna llena iluminando el cielo, decidí explorar el bosque que rodeaba al pueblo. Sabía que era una decisión arriesgada, pero mi instinto periodístico me empujaba a buscar la verdad. Armado con una linterna y una grabadora, me adentré en la oscuridad, siguiendo un sendero apenas visible entre los árboles. El bosque estaba inquietantemente silencioso, con solo el crujido de mis pasos sobre las hojas secas y el ocasional ulular de un búho rompiendo la inquietud. Avancé con cautela, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en mis hombros. Cada sombra parecía esconder un peligro. Cada sonido me hacía girar la cabeza con el corazón latiendo a 1000 por hora. Después de lo que parecieron horas de caminar, llegué a un claro en el bosque. La luna llena bañaba el lugar con una luz pálida, creando un ambiente irreal. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Huellas enormes y escamosas marcando el suelo, como si algo gigantesco hubiera pasado por allí recientemente. Saqué mi grabadora y comencé a documentar lo que veía, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. De repente, un ruido sordo y pesado resonó en la distancia, seguido de un gruñido bajo y amenazante. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No estaba solo en ese bosque. El gruñido se hizo más fuerte y una sombra enorme se movió entre los árboles. La linterna tembló en mis manos mientras enfocaba en dirección al sonido. Lo que vi me dejó paralizado de terror. Una criatura gigantesca con ojos brillantes y una piel escamosa que reflejaba la luz de la luna avanzaba hacia mí con pasos lentos y deliberados. No esperé a ver más, giré sobre mis talones y corrí tan rápido como mis piernas me lo permitieron. Mi corazón latía con fuerza y en mis oídos podía sentir la presencia de la criatura detrás de mí, acercándose con cada paso. Las ramas me arañaban la cara y los brazos, pero no me detuve. Finalmente, vi las luces del pueblo a lo lejos y corrí hacia ella con todas mis fuerzas. Crucé la línea de árboles y me desplomé en el suelo, jadeando y con el cuerpo temblando de miedo. La criatura no me había seguido hasta el pueblo, pero la experiencia me dejó claro que la leyenda de la tarasca no era solo un cuento. Pasé el día siguiente recuperándome en la posada, con la mente todavía dando vueltas a lo que había visto. Decidí que necesitaba más información, algo que pudiera explicar la existencia de la tarasca. Me dirigí a la iglesia del pueblo, un edificio antiguo con una atmósfera solemne. El párroco, un hombre mayor de voz suave y rostro bondadoso, me recibió en su despacho. He oído que estás investigando la leyenda de la tarasca, dijo, ofreciéndome una taza de café. Hay algo que deberías ver. Me llevó a la sacristía, donde abrió un viejo baúl y sacó un manuscrito encuadernado de cuero. Era un diario antiguo, escrito por uno de sus predecesores hace más de 100 años. El párroco me permitió leerlo, y lo que descubrí fue inquietante. El diario hablaba de rituales oscuros y sacrificios realizados por una secta secreta que había adorado a la tarasca como a un dios. Según el diario, la criatura había sido invocada desde las profundidades del infierno, y su presencia estaba ligada a esos rituales. La secta había sido destruida por los aldeanos hace muchos años, pero el mal que habían desatado nunca fue completamente erradicado. Mientras leía comprendí que la tarasca no era solo una criatura, sino un símbolo de la corrupción y el mal que aún acechaba en las sombras de Troixcourt. Mi investigación había tocado un nervio sensible, y sabía que debía tener mucho cuidado con mis próximos pasos. La lectura del diario me dejó en un estado de profunda inquietud. La conexión entre la tarasca y los oscuros rituales descritos en sus páginas añadía una dimensión de horror que no había anticipado. Decidí pasar la noche en mi habitación en la posada, pero el sueño no llegó fácilmente.
Cada sombra en la habitación parecía moverse, y cada ruido en la oscuridad me hacía saltar. Los días siguientes fueron una mezcla de paranoia y descubrimientos perturbadores. Hablé con más aldeanos, pero muchos se negaban a decirme nada. Aquellos que se atrevían a hablar reiteraban las historias de terror y desapariciones que ya había escuchado. Cada relato me sumergía más en la convicción de que la tarasca no era simplemente una leyenda. Una tarde, mientras exploraba el cementerio del pueblo en busca de más pistas, noté una tumba particularmente vieja y descuidada. La lápida estaba cubierta de musgo y casi ilegible, pero logré descifrar un nombre: Jean-Pierre Larouche. Recordé haber leído ese nombre en el diario del párroco. Jean-Pierre había sido uno de los líderes de la secta que invocó a la tarasca. La conexión era clara, pero me faltaban pruebas tangibles. Decidí que necesitaba volver al bosque, esta vez con más preparación y acompañado. Convencí a un joven del pueblo que trabajaba en la posada para que me acompañara. Jack era escéptico, pero las promesas de una recompensa lo convenció. La noche de luna llena, Jack y yo nos adentramos en el bosque, equipados con linternas, cámaras y un par de machetes por si necesitábamos defendernos. El ambiente era aún más opresivo que la última vez. Los árboles parecían cerrarse a nuestro alrededor y cada crujido de las ramas resonaban como un presagio de fatalidad. Caminamos en silencio durante lo que parecieron horas, hasta que llegamos al claro donde había visto las huellas. Estaban allí, tan frescas como la primera vez. Jack se inclinó para examinarlas, y su expresión se volvió seria. «Esto no es de ningún animal que yo conozca», dijo con voz baja. De repente, el mismo gruñido que había escuchado antes resonó a nuestro alrededor. Jack se puso de pie de un salto, y ambos dirigimos nuestras linternas hacia el sonido. La criatura apareció de nuevo, emergiendo desde las sombras con su imponente figura. Sus ojos brillaban con una inteligencia cruel, y su cuerpo escamoso parecía absorber la luz de nuestras linternas. «¡Corre!», grité, pero Jack se quedó paralizado por el miedo. La tarasca se movió con una velocidad sorprendente para su tamaño, avanzando hacia nosotros con una boca llena de dientes afilados. Agarré a Jack del brazo y lo empujé para que corriera, pero la criatura estaba demasiado cerca. En un instante de horror, vi cómo la tarasca se abalanzó sobre él, y el grito de Jack se cortó abruptamente. Seguí corriendo, mi corazón latiendo con fuerza y el terror impulsándome. No me detuve hasta que llegué a las luces del pueblo. Miré hacia atrás, pero la criatura no me había seguido. Había perdido a Jack, y la culpa me corroía por dentro. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y reflexiones. La desaparición de Jack conmocionó al pueblo, y muchos me culpaban por haberlo llevado hasta esa zona. Sentía una profunda culpa y desesperación, pero también una determinación renovada para revelar la verdad. Escribí mi artículo, documentando cada detalle de mi experiencia y las historias que había recogido. Lo envié a mi editor con la esperanza de que al publicarlo ayudaría a alertar al mundo sobre el peligro que el pueblo enfrentaba. Sabía que mi historia sería recibida con escepticismo, pero estaba decidido a que la verdad saliera a la luz. Me fui de Troyes Croix con una mezcla de alivio y tristeza. Había encontrado la respuesta que buscaba, pero a un costo que nunca podré olvidar. La imagen de la tarasca y el grito de Jack me perseguirían por el resto de mis días. Dale me gusta y suscríbete. Nos veremos en la siguiente historia.